Señor presidente, secretario general, distinguidos delegados, señoras y señores, feliz 75º aniversario. Todos juntos, los Estados miembros de las Naciones Unidas, no están cumpliendo con su responsabilidad para con el planeta que compartimos y los pueblos de nuestro mundo unido. En los 74 periodos de sesiones pasados de la Asamblea General se han hecho muchas promesas para que la comunidad internacional sea menos desigual. Se han contraído muchos compromisos para que los pobres salgan de la pobreza y para proteger a los vulnerables. Se han formulado numerosas declaraciones para poner fin al flagelo de la guerra. Y sin embargo, en los 74 años transcurridos desde el primer periodo de sesiones de la Asamblea General el 10 de enero de 1946, el mundo solo ha consagrado breves esfuerzos para conseguir cumplir esas promesas, compromisos y declaraciones. Esos esfuerzos fueron fundamentales, cambiaron las cosas. Con cada uno de ellos, la humanidad avanzó en el camino hacia la igualdad de las personas, la protección medioambiental y la seguridad en el mundo. Pero pese a todo, los beneficios de una cooperación internacional amplia los están sacrificando ahora los poderosos que quieren conseguir una ventaja nacional exclusiva y estrecha. Nunca antes el mundo había dispuesto de tantos recursos financieros y técnicos para tratar las dificultades que vive toda la humanidad, que incluye el cambio climático, la pandemia, la seguridad alimentaria, la malnutrición, el hambre y la pobreza. El problema radica en que estos recursos se concentran en las capitales de un puñado de naciones que se han retirado, que no contribuyen a obrar para afrontar estos desafíos y superarlos en bien de toda la humanidad. En esta asamblea, los países en desarrollo, sobre todo los pequeños estados, se hallan atrapados en una espiral de declive económico y de degradación medioambiental que no crearon y sobre la que no tienen control alguno. Hoy no podemos identificar ningún programa, política que infunda esperanza de que se pueda estrechar la brecha entre los ricos y los pobres y mucho menos colmarla. El mundo es testigo de naciones ricas que se alejan de cumplir sus obligaciones para el bien común. Los tambores del nacionalismo se hacen sentir acallando el llamado para una solidaridad global sin la cual la paz del mundo, el progreso y la prosperidad nunca se conseguirán ni se lograrán los principios que sirvieron de cimiento de las Naciones Unidas. Este no es el futuro que queremos, este no es el futuro que merecemos. Si hubo algún momento en que las naciones debían unirse para afrontar desafíos, es ahora. La pandemia de la COVID pone esto delante de los ojos de todas las naciones sin excepción. Afecta a todo el mundo, es universal su peligro. No únicamente ha creado una emergencia de salud pública en todos los países, sino que ha arrasado económicamente a todos los países. Los peligros de la pandemia se ciernen en todo el mundo, no respetan fronteras nacionales y desafían la creencia de que las naciones ricas pueden sobrevivir mientras las pobres se hunden. La pandemia se suma a los peligros del cambio climático, tan perniciosos como la pandemia en su alcance y en los impactos civilinos que crea. Los pobres, los vulnerables, son los que sufren de primera mano el impacto económico de la COVID y del cambio climático, pero los ricos también lo están sufriendo, ni van a dejar de sufrirlo. Las políticas nacionalistas estrechas de miras que socavan la cooperación internacional no harán sino complicar las cosas en lugar de mejorarlas.
Todos y cada uno de los países del mundo son un mercado para los demás. La cadena de suministro y de ventas es mundial. Los países ahora están ligados a través del turismo, a través de los negocios, por aire y por mar, y también por los bienes y servicios que compran y suministran, incluido en materia de ciencia y de tecnología. No hay nación alguna, independientemente de cuán rica sea, cuyos mercados puedan sobrevivir si sus fuentes de suministro se reducen. Todos dependemos unos de otros, grandes y pequeños. Por la unidad de las necesidades humanas se requiere un sistema multilateral funcional que respete los principios democráticos de soberanía, participación y consentimiento, que rechace las doctrinas de exclusión y de sanciones económicas. Los países del Caribe, pese a todo, son una de las grandes víctimas de el cambio climático y sus efectos, y pese a que nuestras economías se hallan entre las que padecen los peores impactos de la pandemia de la COVID, sobre la que en la que no participamos, se nos niega tener voz en la toma de decisiones internacionales. Estamos injustamente supeditados a la voluntad de otros. La Comisión Económica de América Latina y el Caribe prevé que el PIB del Caribe se va a reducir en un 6,9% para 2020 por los efectos de la COVID en nuestras economías. Y esto está mermando los logros que mi país, Antigua y Barbuda, había conseguido para enero de este año, donde estábamos encaminados hacia un crecimiento del 6,2%, que se sumaba a una tasa de crecimiento medio del 5% en los 6 años anteriores. Como país que depende muchísimo del turismo, el cierre de fronteras, el cese del turismo por crucero y los límites impuestos sobre el transporte aéreo han devastado nuestra economía de la noche a la mañana, lo que ha generado no únicamente una pérdida gravísima de recursos, sino una caída en picado del empleo. Los gobiernos han tenido que consagrar ingentes recursos, hasta el 8% de su PIB, para mitigar el impacto de la crisis de la salud pública en este declive extraordinario de ingresos y de intercambios internacionales. Mi país pequeño ha visto cómo se le han negado préstamos de las instituciones financieras internacionales por el criterio de ingreso per cápita, que no tiene sentido alguno y que aplican sus juntas decisivas y que elaboran políticas. Como resultado de ello, además de la línea de crédito del Banco de Desarrollo Interamericano, que todavía tenemos que recibir, Antigua y Barbuda no ha recibido ni un céntimo de las instituciones financieras internacionales que nos permita asumir los enormes desafíos que han arrodillado a países mucho mayores que el nuestro. En nuestro caso, ha sido terrible el enfoque de los acreedores del Club de París, sin sentido alguno en esta pandemia global sin precedente. El Club de París no ha podido acordar la suspensión de los pagos de deuda, el reorganizar los plazos de deuda o el perdonar la deuda, algo que permitiría a países como el mío asumir los extraordinarios desafíos que tenemos por delante y en los que en cuya creación no hemos contribuido. En esa situación en la que los ingresos han caído en picado, los gastos han aumentado de forma extraordinaria, el Club de París está pidiendo que se paguen unos préstamos que datan de decenios atrás y que simplemente no se pueden pagar ahora. Y lo que es peor, no han tenido ningún tipo de empatía ante las dificultades que nosotros estamos afrontando y han bloqueado al Fondo Monetario Internacional, que no puede brindar asistencia financiera ni mitigación de la deuda
salvo que nosotros participemos en un programa que crearía una mayor deuda y condiciones más austeras para nuestro pueblo. Esto es algo que no podemos permitir. Nuestra economía se debilita y sin una respuesta suficiente de la comunidad internacional para reorganizar los plazos de pago de deuda o acceso a financiación en condiciones favorables, el desempleo y la pobreza no dejan de crecer. Sin embargo, el pueblo de mi país se avanza de forma resiliente, haciendo gala de coraje y resolución. Reafirmamos nuestro compromiso para con el multilateralismo y hacemos todo lo posible para afrontar la pandemia dentro de nuestras fronteras, contribuyendo a acción multilateral. Me enorgullece poder decir que pese a todas las dificultades que afrontamos, Antigua y Barbuda ha logrado gestionar de forma exitosa la pandemia, diagnosticando y tratando rápidamente a los infectados a través del seguimiento de contactos para prevenir la propagación del virus en la comunidad. Antigua y Barbuda ha registrado solo 3 muertes desde que iniciara la pandemia y tenemos un caso confirmado de infección actualmente, pese a la reapertura de nuestras fronteras el 1 de junio para vuelos comerciales de Norteamérica y Europa, en un intento de conseguir algunos ingresos del sector del turismo, que es tan vital para nosotros, y para proteger vidas y medios de subsistencia. Mi gobierno también ha invertido en instalaciones médicas modernas, con un centro de enfermedades infecciosas equipado con personal experto, cualificado y formado. Además, hemos modernizado nuestras instalaciones sanitarias para conseguir que dispongan de 3 camas por cada 1000 personas y hemos mejorado nuestros servicios de salud. Todo esto lo hemos conseguido pese a no disponer de una asistencia adecuada de las instituciones financieras internacionales que nos permita mitigar el impacto de la pandemia sobre nuestra economía. De continuar esta situación de no disponer de una respuesta adecuada de la comunidad internacional, muchos países como el mío no podrán pagar la deuda y no podrán tener acceso a nuevos préstamos. Incluso si todos estos países se obtienen alivio de deuda a corto plazo a través de programas del Fondo Monetario Internacional, si no hay una suspensión de los pagos de deuda, si no se perdona deuda o se reorganizan los plazos de su pago, no se podrán recuperar las economías de los países, no se podrán conseguir los ODS y la deuda no hará más que aumentar los intereses que resulten de la mora en los pagos. Lamentablemente, el desarrollo económico se va a revertir sin visos de recuperación. Este no es el mundo que queremos. Lo que necesitamos es una intervención financiera activa de las instituciones financieras internacionales ahora, no mañana, porque puede que mañana sea demasiado tarde. Como decía Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, los líderes del G20 deberían abogar por las organizaciones multilaterales que ofrecen préstamos a tasas de interés favorables y que alivian la deuda de países que están muy endeudados, perdonando la deuda o aplazándola, porque de lo contrario será imposible asumir los pagos y se pondrá en peligro el espacio fiscal. Las medidas excepcionales son necesarias para confrontar una crisis sin precedentes. No se conseguirá avanzar sin la solidaridad de la colaboración y la cooperación internacionales. Fin de la cita. Nosotros respaldamos plenamente esta declaración. La sostenibilidad socioeconómica de la región se verá en peligro si no se suspende la deuda y se reestructura sus pagos. Distinguidos delegados, el futuro que todos queremos requiere la creación de una nueva era de multilateralismo que se base en la premisa de que la vida de cada persona importa y que al vivir su vida, todas y cada una de las personas debería poder contar con la oportunidad de prosperar sin intimidación, hambre, malnutrición, enfermedad y guerra. Nuestras naciones
unidas deberían afirmar su compromiso para con ese objetivo y trabajar de forma diligente para conseguirlo. Esas son las Naciones Unidas que necesitamos. Señoras y señores, muchas gracias.